Bienvenidas y bienvenidos al taller de transformación de camisetas que hemos preparado dentro de la programación del quinto maratón de reciclaje textil que organizamos desde Altrapolab con la Casa Encendida. Es un evento que llevamos organizando desde 2016 con el propósito de sensibilizar y demostrar alternativas de moda sostenible. Este año 2020 lo hemos transformado a un formato online que nos permitirá tener un mayor alcance. Me llamo Saloa y soy socia fundadora de Altrapolab, cooperativa que trabaja por el fomento de alternativas de moda sostenible a través de la reutilización y el upcycling. La industria de la moda es la segunda más contaminante, siendo responsable del 10% de las emisiones de CO2. Por otro lado, la explotación de las personas que cosen nuestra ropa no deja de aumentar, a pesar de tragedias como la del Rana Plaza de 2013. Momento en el que nace el movimiento Fashion Revolution, que junto con la campaña Ropa Limpia luchan por mejorar las condiciones laborales de las obreras de la confección. En Altrapolab colaboramos con ambas organizaciones como referentes y compañeras de lucha por el cambio hacia una moda con impacto positivo. El objetivo de este taller es mostraros una serie de técnicas que podáis poner en práctica para transformar camisetas. ¿Y por qué camisetas? Porque es un residuo muy fácil de encontrar. En España nos deshacemos de alrededor de 900.000 toneladas de ropa al año. Alrededor del 90% de estos residuos textiles terminan en vertederos. Imaginaos qué cantidad de camisetas puede haber en estas toneladas de ropa. Y es que resulta que el 95% de la ropa que tiramos podría usarse de nuevo. Transformar una camiseta que no nos ponemos en una que nos guste más puede ser un primer paso para transformar nuestros hábitos de consumo por unos más creativos y sostenibles. Para producir una camiseta de algodón hacen falta muchos recursos, como por ejemplo son necesarios 2.000 litros de agua para todo su proceso productivo. Esto es más de la cantidad de agua que bebe una persona durante 2 años. Con este dato en la cabeza, ¿no os apetece alargar la vida de vuestra ropa? Venga, vamos a ponernos manos a la obra. En este taller vamos a realizar 3 proyectos diferentes. El primero va a ser una camiseta que vamos a decorar con un acabado en el cuello plisado. La segunda va a ser una camiseta que vamos a estrechar utilizando pequeñas jaretas. Y el tercero va a ser un vestido que vamos a hacer con 3 camisetas diferentes. Para hacer este proyecto vamos a utilizar una camiseta en desuso, un trozo de cinta de bies y hilo. Como herramientas vamos a necesitar unas tijeras que corten bien, la cinta métrica y para este en concreto es muy recomendable utilizar la máquina de coser. Vamos a coser muchas capas de tela juntas y la máquina nos va a ayudar para realizar esta tarea. ¿Se me olvida? Algo para marcar. Yo utilizo esta ruleta de polvo de tiza, pero puede ser un plastidecor, puede ser un jaboncillo. Lo que tengáis por casa nos valdrá. Vamos a empezar midiendo el ancho de nuestra camiseta. Para esto vamos a medir el pecho. Me salen alrededor de 90 centímetros. Cogemos esta medida y la dividimos entre 2. Le añadiremos 1 centímetro más o menos de holgura y este será el ancho de nuestra camiseta, ¿vale? Serán como unos 46 centímetros aproximadamente. Lo siguiente será marcar el ancho del pecho a la altura que hayamos decidido y a partir de ahí iremos sacando la línea de sisa y la línea del escote. Para simplificar, en este caso hemos decidido hacer la delantera y la trasera simétricas. Vosotras podéis decidir en vuestra casa si queréis hacer más escotado o menos uno de los lados. Haremos una costura lateral y luego cortaremos a 1 centímetro la camiseta. Vamos a empezar. Hemos puesto la camiseta del revés porque tenía unos estampados que no nos apetece que se vean después en el resultado final. Y la hemos plegado al centro porque va a ser una camiseta simétrica. Entonces vamos a ir midiendo las referencias que hemos tomado en el maniquí y las vamos a ir plasmando en la camiseta. La altura del pecho que hemos decidido vamos a ponerla más o menos por aquí, porque es el largo que me interesa que tenga la camiseta. Y entonces tenemos nuestros 45 que los volvemos a dividir entre 2 y nos salen los 22,5, 23 centímetros con ese centímetro de holgura que hemos dicho. Vale.
esta será nuestra línea de pecho. Aproximadamente 12 centímetros vamos a marcar nuestra línea de escote, un poquito más. Y esta será de 20 centímetros, con lo cual vamos a coger 10 en este caso. ¿Vale? Como hemos dicho, esta camiseta va a ser simétrica tanto en la delantera como en la trasera. Por eso vamos a cortar todas las capas de una sola vez. Sacamos nuestra línea de sisa. Quizá va a subir un poquito más así. Esto luego se borra. Y nuestra línea lateral. Vamos a marcarla por aquí. ¿Vale? Más o menos así. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser cortar y vamos a coser aquí a medio centímetro. Le vamos a dar una segunda costura por el revés y así nos va a quedar perfectamente rematado el borde. Ya tenemos la máquina lista y aquí tenemos la base de nuestra camiseta, ¿vale? Como hemos dicho, vamos a hacer primero una costura por el revés y luego una por el derecho. Entonces, vamos a ello. Lo voy a repetir muchas veces. Cuando cosemos camisetas es importante que ayudemos un poquito a la tela. Si tiramos de ella, nos quedará el efecto este de montañas que luego hace que no siente tan bien la prenda. Pero vamos a ir viéndolo. No os preocupéis si este corte no es perfecto. Antes de darle la vuelta daremos un corte con las tijeras para que nos quede más al filo y con la segunda costura lo esconderemos. Ahora le damos la vuelta a la prenda y hacemos una segunda costura encarando lo que va a ser el derecho con el derecho. Si tenéis una plancha a mano, siempre ayuda planchar las costuras para que nos queden bien planas. De esta manera nos queda bien rematado por el interior de la prenda y por lo que va a ser nuestro exterior. Vamos con el remate de la sisa. Vamos a utilizar una cinta de bies, que en este caso teníamos por el taller, y os voy a contar un poquito. Una cinta de bies es una tira de tela cortada en diagonal. ¿Veis? No sé si se aprecia la dirección del hilo, ¿vale? Esto lo que hace es darle flexibilidad a la tira. Podríamos ponerla bastante en curva sin que se forme ninguna montañita, ¿vale? Es un elemento muy práctico para hacer remates. Estas cintas las podemos hacer también con el tejido que queramos, pero en este caso, por simplificar también la tarea, hemos hecho con uno que ya teníamos, ¿vale? En este caso lo vamos a poner al filo. El efecto que buscamos es que nos quede simplemente una pizquita visto, ¿vale? No queremos, la forma más habitual de ponerlo
Quizás sea esta, es lo que más habréis visto. Pero en este caso para mí tiene demasiada presencia este naranja, con lo cual me apetecía que fuera simplemente una pequeña línea. Para esto vamos a hacer 2 costuras. La primera, encarando el derecho de nuestra camiseta con el derecho de la cinta de bies, la vamos a pasar como a 2 milímetros del pliegue, ¿vale? Hacia afuera. Una vez tengamos esta, plegaremos, volvemos a plegar y pasaremos una segunda costura a 1 milímetro, 2 milímetros sobre la camiseta. Lo vamos a ver. Vamos a la máquina. Despacito y con buena letra. Vamos forzando un poquito la tira, ¿vale? Para darle esta forma curva a medida que avanzamos. Id despacito cuando vais cosiendo esto, ¿vale? Que al final tenemos varias telas cortadas al bies, la camiseta que también es elástica, y aquí es donde podemos perder un poquito la forma de la camiseta. Una vez que tenemos esta primera costura, volvemos a plegar y haremos una costura aquí, al filo, para ya asentar la cinta de bies. En este caso hemos elegido un hilo que no contrasta mucho con el rojo de la camiseta, es una mezcla entre el rojo y el naranja. Yo os recomiendo que cuanta menos experiencia tengáis, busquéis hilos que sean más discretos para que nuestras costuras que se nos hayan ido un poquito no se noten tanto. Pero aquí también al gusto personal. Vamos con la segunda costura. Pues tenemos lista la costura de la sisa. Tenemos que hacer lo mismo en los 2 lados. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser sacar una tira de unos 4 o 8 centímetros, depende de los restos de camiseta que tengamos, para aprovechar al máximo toda la camiseta que teníamos original. La haremos lo más larga que podamos, más regular, menos regular, esto ya al gusto de cada una. Lo que nos interesa es que sea una tira larga. Antes de seguir, vamos a medir el largo que va a tener esta tira que va a ser nuestro remate de la camiseta. Para esto ya tenemos puesta la camiseta en el punto en el que estamos y vamos a rodear con el metro todo el contorno de lo que sería nuestro escote. Me salen aproximadamente 80 centímetros. Esto es una medida orientativa, para luego seguiremos haciendo pruebas y viendo cómo nos va encajando nuestro remate en la camiseta. Vamos con la tira de remate. Para sacar una tira larga de camiseta, un truquito que os voy a enseñar es cortar en espiral. Entonces, primero voy a quitarle el remate de la manga, que como tenemos mucha camiseta nos lo podemos saltar. Y a partir de aquí vamos a empezar preparando esto y vamos. La idea va a ser sacar una tira de unos 4-8 centímetros, puede ir variando. A mí me gusta que sea irregular, pero también aquí podemos hacerlo súper regular, súper irregular, al gusto de cada una. Veis que aquí queda un escalón, a mí eso no me importa, porque me parece que le da como textura a la tira. Si no os gusta, no hay más que hacer un corte más limpio. Quizá no aprovechamos tanta parte de camiseta, pero está igualmente bien. La tira puede ser todo lo larga que queráis. Cuanto más larga sea, más
pliegues podremos hacer y más textura tendrá nuestro cuello. El objetivo va a ser hacer un óvalo con esta tira y reduciendo su tamaño hasta ajustarnos al ancho que hemos medido del cuello. Lo que vamos a hacer es ir plisando la tela para conseguir este óvalo de 80 centímetros. Lo que nos interesa es ir generando textura. Vamos a ir construyendo este remate para nuestra camiseta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Haciendo pliegues de manera aleatoria y pasando un pespunte aquí al bordecito para ir haciendo esta forma y generando esta textura como de replegado. Vamos a ir haciéndolo con la máquina y midiendo para comprobar que nos va coincidiendo con la largura que necesitamos. Pues vamos a ello. Hacemos un pliegue, rematamos al principio y al final. Entonces yo os recomiendo que no empecéis justamente en el bordecito, porque aquí le cuesta un poco a la máquina avanzar y a veces se os hará un burruño. Si empezamos a 1 centímetro, con eso es suficiente. Un par de puntadas hacia adelante, un par de puntadas hacia atrás, hacemos la costura y volvemos a rematar. A mí todas estas cosas me parecen muy interesantes, pero si no os interesan, seleccionad trozos de tela que no tengan costuras. Eso, pueden ser más grandes, más pequeños, en una dirección, en otra. Esto ya os lo dejo a vuestro gusto. Vamos a ir probando cómo nos queda la tela y poco a poco vamos a integrar una pieza con la otra. Haremos alguna de estas puntadas, alguna de estas costuras, agarrando tanto la tela del remate como la tela de la camiseta para que así nos queden integradas las dos piezas. Por el interior, cuando ya tengamos todas las líneas cosidas, coseremos a mano toda la línea del escote y terminaremos recortando estos hilos que nos vayan quedando de los pespuntes que hemos hecho en los pliegues. Pues nada, este es el resultado. En este proyecto hemos aprendido a poner un bies al filo, que lo hemos hecho aquí en Asisa, y hemos aprendido a hacer un remate con una tela plisada. Espero que os guste. Vamos con nuestro segundo proyecto. Vamos a realizar una camiseta tipo esta, a partir de una camiseta en desuso y un trozo de otra. En este caso utilizaremos estas dos camisetas. Podríamos utilizar una sola camiseta, pero nos ha apetecido meterle este punto de contraste como en el ejemplo. La idea es ir reduciendo el ancho de la camiseta a través de pequeñas jaretas que vamos a ir realizando. Necesitaremos las camisetas, hilo y algo para marcar. Unas tijeras que corten bien, una cinta métrica y una regla. En este caso es transparente y milimetrada. A mí me resulta muy práctica para hacer líneas paralelas como vamos a ver, pero no es necesaria. Con tener algo que nos haga una línea recta, suficiente. Vamos a utilizar la máquina de coser. No es fundamental en este proyecto, aunque sí que nos ayudará. Para el siguiente proyecto también vamos a empezar midiendo sobre el maniquí. Entonces, vamos a tomar dos medidas. Una va a ser el ancho que va a tener nuestra camiseta en el escote. En este caso lo mediremos aquí en el maniquí. Vosotras podéis elegir la altura que os apetece, ¿vale? Entonces, en este caso serían como unos 18-19 centímetros, vamos a poner. Este es el ancho que vamos a querer obtener. Lo mismo vamos a hacer con el pecho, igual que antes. ¿Vale? Entonces tenemos los 90 centímetros aproximadamente que volveremos a dividir por la mitad y le añadimos un poquito de holgura, con lo cual volvemos con nuestros 46 centímetros. Estas medidas son las que vamos a conseguir en nuestra camiseta a través de las jaretas que vamos a hacer. Las jaretas son unos pliegues que vamos a coser en todo su recorrido para que nos haga este efecto fruncido.
Vamos a empezar marcando la línea de pecho y nuestra línea de escote. Insisto un poco para que lo podáis ver mejor en vuestras pantallas. Normalmente con una simple pasada sería suficiente. A unos 10, 11, 12 centímetros va a ser nuestra línea de escote y igualmente la marcamos. Estas son líneas paralelas, ¿vale? Y más o menos el corte lo vamos a hacer como por aquí, para aprovechar al máximo nuestra camiseta. Vamos a marcar una segunda línea un poquito más arriba del centro, porque haremos unas jaretas más cortitas para estrechar más la zona del escote y alguna larga para estrechar solamente la zona del pecho, ¿vale? Como tenemos que reducir menos esta parte que esta, aquí haremos menos jaretas y aquí tendremos más. Ahora nos toca calcular un poco qué cantidad tenemos que reducir en cada uno de los dos puntos, ¿vale? Aquí tenemos 44 centímetros. Tenemos que llegar aproximadamente a 20, con lo cual tenemos que quitar 24. Si con cada jareta nos llevamos 1 centímetro más o menos, tendremos que hacer 14 jaretas de esta longitud y aquí haremos más o menos la mitad. Empezamos con una larga en el centro y vamos haciendo líneas paralelas. Lo podéis hacer muy regular, todo medido exactamente, podéis hacerlas más aleatorias, lo que es importante es que sepamos qué cantidad tenemos que quitar en cada uno de los puntos para que la camiseta nos siente bien. Vale. Ya tenemos marcado nuestra parte delantera y marcamos también la trasera. Lo siguiente será cortar por la línea de la sisa y la línea del escote. Y una vez tengamos esto, pasaremos a la máquina de coser. Vamos con los cortes. Vale, pues lo tenemos listo para meterlo a la máquina. Iremos plegando jareta a jareta, manteniendo esta línea en el centro y cosiendo a medio centímetro más o menos. Lo colocaremos así y pasaremos un pespunte recto por aquí, rematando al principio y al final. Vamos a empezar a coser más o menos como a medio centímetro del borde este para que no se nos haga un burruñito que al principio le cuesta un poco, si no. Vamos plegando y haciendo las jaretas. Las jaretas pueden ser tan pequeñas o grandes como queráis, regulares o irregulares. Vamos a ir generando una textura que a mí me resulta bastante atractiva. Pues vamos con nuestra tira para hacer los remates de la camiseta. Utilizaremos la línea del bajo de la camiseta y haremos una línea paralela a unos 5 centímetros. Usaremos 3 tiras como esta, 2 para el remate de la sisa. Con la tercera usaremos una de las partes para la delantera y la otra para la trasera. ¿Vale? Nos falta la última, pero es el mismo procedimiento. Ya tenemos nuestra camiseta plisada y lo que vamos a hacer ahora va a ser tumbar todas las jaretas en una misma dirección.
En vuestra casa podéis jugar a poner 2 de cada lado, podéis hacer lo que os apetezca, bla, bla, bla. Y una vez lo tengamos preparado, ponemos la segunda tira de tela sobre la camiseta y haremos una costura aproximadamente a 1 centímetro. Yo lo hago un poquito más abajo porque estos remates con la máquina de coser quedan un poquito sucios y a veces coge un poquito demasiado volumen. Entonces, una vez lo tenga cosido, lo cortaré, plip, 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 lo recortamos y entonces nos quedará el acabado súper limpio. Pues vamos allá. Y ahora daremos la vuelta así, como decíamos, y así. Vamos a pasar una costura justo por aquí, entre una camiseta y la otra, ¿vale? Para rematar la sisa vamos a hacer lo mismo. Hemos aprovechado todo el ancho de la segunda camiseta y vamos a hacer coincidir la costura con la costura para que luego todo el exceso que tengamos nos sirva para hacer los tirantes. Como hemos utilizado el revés, a mí no me importa que se vea esta costura, pero la vamos a tener visible, ¿vale? Si queréis que no se vea, podríamos haber hecho otra costura o utilizar el frente. Como estamos cosiendo camisetas, que es un tejido elástico, es importante que al meterlo en la máquina no tiremos. Esto no queremos hacerlo, porque si no nos va a quedar totalmente ondulado. Tenemos que dejarlo así, suavito, como que entre como si tuviera una montañita delante. Siempre ayudando a la máquina. Y ahora vamos con la segunda costura, que tenemos que replegarlo. Vamos a replegarlo así y volvemos a hacer esto. Esta costura quizás sí que la vamos a hacer a mano, porque en este punto la camiseta es súper elástica. Y entonces es muy fácil que al meterle tantas costuras pierda esta elasticidad y se nos ceda mucho y se nos abra el escote por aquí y eso puede que no nos interese. Vale, a ver. Pues con esto ya tendríamos nuestra segunda camiseta. ¿Qué os parece? Vamos con la tercera. Pues vamos con nuestro último proyecto. Vamos a hacer un vestido como este. Necesitaremos 3 camisetas, los patrones que podéis descargaros y unas tijeras que corten bien. Para realizar este proyecto, lo ideal sería hacerlo con una remalladora.
Lo vamos a hacer con una máquina de coser doméstica que seguramente será lo que tengamos en nuestras casas. El resultado puede ser muy parecido. Requiere de cierta destreza a la hora de coser este proyecto, porque coser camisetas, al ser elástico, como hemos ido viendo, puede darnos algún problema que otro. Pero no os preocupéis, que seguro que el resultado es muy bueno. Aquí tenemos nuestro patrón montado en plano de nuestro vestido. Como veis, es un patrón muy sencillo que funciona en plano. Normalmente los patrones, cuando los ponemos en plano, cogen formas extrañas que son lo que luego nos va a dar el volumen. En este caso lo hemos simplificado al máximo para hacer como una pequeña introducción a lo que son los patrones, ¿vale? Entonces lo hemos dividido en estas piezas y, como veis, esta pieza no la tenemos otra vez porque es la misma hacia el otro lado. Los números que hemos puesto son solamente los colores de las telas que hemos elegido. Es una referencia más para nosotras. En los patrones que os habéis descargado tendréis otras indicaciones. Por ejemplo, unas flechas que nos indican cuál es el hilo de la tela, en qué dirección deberíamos cortarlo. Esto sería así en un mundo ideal, pero como estamos reciclando prendas, muchas veces no nos encajará perfectamente la pieza y tendremos que girarlo un poco. Es verdad que si ponemos la pieza totalmente al bies, como veíamos antes con los hilos en diagonal, cogerá demasiada elasticidad y será complicado coserlo, y luego puede que al lavarlo cambie un poquito la forma. Idealmente vamos a intentar mantener que el hilo vaya en esta dirección, ¿vale? Entonces por eso solemos marcar unas líneas, unas flechas, para indicar en qué dirección va. ¿Vale? Otra anotación que os vais a encontrar, por ejemplo, es el lomo. Lo hablaremos también en el corte, pero esto es una línea que indica que aquí va plegada la tela exactamente por aquí, que luego la podemos abrir como un libro. Si no nos encaja en el patrón, podemos cortarlo manteniendo, dejando 1 centímetro de margen de costura, 1,5, depende cómo nos hallemos con la máquina. Dejamos este margen para no perder esta cantidad de tela, ¿vale? Esto es una idea que os presentamos, pero vosotras podríais perfectamente cortar este patrón, por ejemplo, por aquí. Así. Eso sí, si cortamos el patrón por aquí, acordaos de que tenemos que dejar 1 centímetro extra. En el patrón que tenéis, los márgenes de costura ya están incluidos, ¿vale? Pues vamos manos a la obra, vamos a empezar a cortar nuestras telas para hacer este puzzle. Vamos a empezar a marcar y a cortar nuestra primera camiseta. ¿Vale? Entonces, lo primero va a ser encajar nuestro puzzle dentro de esta camiseta. Los trozos que hemos elegido para hacer este patrón son bastante grandes. Si no tenéis camisetas tan grandes, siempre se puede recortar añadiendo 1 centímetro de margen de costura. En esta pieza de patrón, como veis, pone el lomo. Esto significa que normalmente aquí iría un pliegue. Esto sería como un libro que podemos desplegar y entonces las piezas no llevarían costura aquí. Como no me encaja en ninguna zona donde tengamos el lomo, en este caso lo vamos a marcar dejándole 1 centímetro extra para poder hacerle una costura. ¿Vale? Pues vamos marcando y cortando. Necesitamos 2 piezas de cada una, por eso hemos dejado la camiseta totalmente plana y así luego poder montar el derecho y el revés de nuestro vestido. Y aquí haremos una segunda línea. En este caso haremos como casi medio centímetro, con eso es suficiente.
En este caso, todos los trozos que hemos seleccionado son bastante limpios, no tienen costuras por medio ni nada, pero a mí es verdad que me resulta más interesante cuando se aprecia que esto podía haber sido otra prenda en una vida anterior. El resultado va a ser como un vestido nuevo, con tejido nuevo, pero le podemos añadir textura o no. Esto también al gusto de cada una. Bueno, ya tenemos nuestras piezas cortadas y nuestro puzzle armado. Ahora lo siguiente va a ser empezar a coser. Es importante seguir un orden para que luego no nos encontremos con ángulos imposibles. Os voy a explicar la manera. Vamos a empezar con uno de los lados. Cosemos derecho con derecho, con lo cual encaramos una tela con la otra y haremos una costura a medio centímetro más o menos. Lo volvemos a colocar y coseremos la siguiente pieza. Primero un lado, luego montaremos el otro lado y una vez tengamos las dos piezas, juntamos una con la otra. Coseremos esta costura central. Una vez tengamos esto, lo juntaremos con esta pieza. Igual, esto ya será una pieza, derecho con derecho y cerramos. Luego coseremos las mangas y para terminar cerraremos los dos laterales. Siempre siguiendo la misma fórmula, derecho con derecho, pespunte a centímetro aproximadamente, medio centímetro, y con esto tendremos nuestro vestido montado. Vale, pues estamos listas para coser. Vamos con estas dos primeras piezas que ya las tenemos encaradas, el derecho de esta tela con el derecho de la otra. Y la siguiente sería esta. Encaramos el derecho de esta tela con el derecho de esta otra. Y así tendríamos montado nuestro primer lateral. Como veis, aquí se nos ha salido una esquinita. Esto es porque esta tela, al estar cortada al bies, es un poco más elástica y por el arrastre de la máquina de coser nos cede un poquito la tela y va ganando un poco en cada puntada. Es muy sutil y en el caso de estas camisetas podemos directamente recortar con una tijera y recuperar la línea recta. Esto seguramente no nos pasaría si lo hacemos con una remalladora o con una máquina específica para coser tela de camiseta, pero de verdad que no genera ningún problema. Ya tenemos nuestro vestido casi terminado. Aquí podemos ver mejor lo del lomo que comentábamos antes. Cuando hemos cortado, esto es otra pieza, este vestido, sí que hemos aprovechado el lomo de una camiseta y como veis también tenemos estos cortes que eran de la camiseta original. ¿Vale? Hemos utilizado más o menos la misma gama de color, pero evidentemente son dos vestidos distintos. Es la gracia de la recuperación textil, que al final no puedes tener dos prendas iguales porque al final estás recuperando los tejidos que te van llegando. Pues nada, ya tenemos nuestro vestido terminado, nuestro tercer proyecto del taller. Ahora lo que toca es experimentar y probar. Yo he utilizado estos colores, pero podéis utilizar las camisetas que tengáis por casa. Podemos probar con distintas texturas, diferentes cortes. Como hemos visto, esto nos da un mundo de posibilidades. Así que ya sabéis, a experimentar. Pues cuando tengáis vuestras creaciones nos encantaría verlas. Para esto, hacedles una foto y subidlas a las redes etiquetándonos y con el hashtag Maratón Reciclaje Textil. Pues muchas gracias por haber dedicado tu tiempo a realizar este taller de transformación de camisetas.
Ahora lo que queda es experimentar, cortar, coser, mezclar diferentes telas, porque la creatividad es una herramienta muy poderosa para transformar aquellas cosas que no nos gustan. Con cada una de estas camisetas que hemos transformado, hemos ahorrado al planeta unos 2,5 kilos de emisiones de CO2 y alrededor de 2.000 litros de agua. Recuerda que puedes seguir toda la programación del Maratón de Reciclaje Textil en Instagram y en el resto de redes sociales. Si te interesa seguir descubriendo alternativas de diseño y consumo de ropa responsable, en Altrapolab ofrecemos actividades que te van a interesar. Entra en nuestra web, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actividades. Muchas gracias y larga vida a la ropa.